Seminario de Investigación Marco Teórico. Según lo citado por Hernández, Fernández y Baptista, al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. En este elemento se deben presentar los métodos, las técnicas y materiales empleados en estudios anteriores que sustenten los métodos que se van a aplicar en el proyecto en estudio o en la posible investigación que se plantea realizar. Se deben hacer citas bibliográficas correspondientes. Es aquí donde se deben trabajar bibliografías confiables, venidas de bases de datos, tanto a nivel nacional como internacional. Se deben manejar artículos científicos. Todo esto porque el marco teórico requiere una exhaustiva revisión de lo que es la bibliografía existente. Funciones del marco teórico. Las funciones de este ítem de una propuesta de investigación son varias, sin embargo vamos a resaltar las 4 más relevantes. La primera sería orientar sobre cómo han sido realizados estudios de la misma naturaleza, cómo otros autores plantean problemas más específicos o cómo diseñan investigaciones. En una segunda instancia tendríamos contribuir a la organización de ideas y formulación de hipótesis. Otra función sería ayudar a delimitar el tema de investigación. Y por último, inspirar nuevas líneas y áreas de la investigación. Ahora vamos a contemplar lo citado por Fidias Arias, en donde nos dice que el marco teórico de la investigación o marco referencial pueden ser definidos como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Arias dice que el marco teórico se puede estructurar en 3 partes. La primera serían los antecedentes de la investigación, luego bases teóricas y por último lo que es la definición de términos básicos. Vamos a ver cada una de estas partes en las que se estructura el marco teórico. La primera sería los antecedentes de la investigación. Se refiere a los estudios previos relacionados con el problema planteado. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, estos pueden preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe realizar el investigador, lo que va a permitir precisar y determinar el objeto de estudio y obviamente lo que son los propósitos de la investigación. Mientras que las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista. Para elaborar las bases teóricas se sugieren considerar los siguientes aspectos. Lo primero sería la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Luego, relación entre la teoría y el objeto de estudio. Posteriormente, la posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Y por último, la adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Vamos a ver un ejemplo con respecto a un esquema de bases. Este ejemplo es planteado por Arias, en donde está trabajando aquí teóricas para una investigación sobre los factores que inciden en el rendimiento académico. Entonces, fíjense cómo se van desdoblando todas estas bases teóricas que son necesarias para poder indagar en nuestro problema. Por último, tenemos la definición de términos básicos,
que según Tamayo dice que la definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Vamos a ver un ejemplo de términos básicos presentado por Arias en su libro El proyecto de investigación. Entonces, él dice lo siguiente: el término proyección en un estudio económico significaría el comportamiento a futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, proyección puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. Entonces, se tiende a confundir esta sección con un glosario. Por tal razón, se establecieron unas diferencias. Estas diferencias son las siguientes. La definición de básicos contiene solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema, mientras que en el glosario de términos contienen los vocablos de difícil comprensión en una obra. En la definición de básicos puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico. Y el glosario de términos se ubica al final de la obra. Entonces, aquí para tener en cuenta es que varios autores o investigadores no siempre trabajan esta parte, ¿sí? Ya que definen los conceptos a medida que se va redactando el marco teórico. Entonces, no se trata aquí de colocar cuánta información se encuentre relacionada con una temática seleccionada, sino que esté dirigida a contestar esas preguntas de investigación que se plantearon. Preguntas que debe responder el marco teórico. ¿Qué se sabe y cómo se ha explicado acerca de la problemática? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta o preguntas de investigación? ¿Cuáles son las posibles hipótesis de trabajo? Con respecto a estas preguntas, podríamos entonces concluir que se trata de un derivado del planteamiento del problema, en donde lo que se intenta es argumentar o demostrar que hay respuesta o fundamento por medio de posibles hipótesis de trabajo. Bien, ahora vamos a pasar a ver la ubicación del marco teórico dentro de la propuesta de investigación. Como bien sabemos, una propuesta de investigación está compuesta por diferentes ítems, que son los que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a tener claro que el marco teórico dentro de una propuesta de investigación va después de los objetivos, pero se ubicará antes de la metodología. Entonces, esto era lo que tenía para contarles con respecto a un marco teórico. Gracias por su atención.